Saludamos a todos los espectadores que nos están viendo a través de las redes sociales. Para cada uno de ustedes, bienvenido a la casa del Señor. Bien, me presento. Mi nombre es el pastor Elmer Rodríguez Ramírez, de la Iglesia Jesucristo de todas las naciones, desde Lima, Perú, Comas. Un saludo para todos los espectadores que nos ven en diferentes países, y que la gracia de Jesús llegue a sus hogares y a todas sus vidas, y que la palabra de Dios llegue también a transformar su corazón. Gracias le damos a Jesús. Amén. Como ustedes sabrán, hace 20 días me he ausentado de la iglesia porque he estado en ayuno, ¿no? Un ayuno de 20 días he estado para la gloria de Dios, para orar por las naciones, para orar por el enfermo, por el necesitado, por el afligido, por alguien que usted está necesitando, y por usted y por los líderes. Y ayer he terminado mi ayuno, por eso que hoy ya delante de Dios me estoy presentando para predicar la palabra del Señor. Amén. Vamos a orar a nuestro Padre Celestial. Señor Jesús, te damos gloria y honra, Señor, en esta tarde. Te pido, Padre, Dios de los cielos, he venido a entregarte mi corazón en espíritu y en verdad. Toma de mi corazón, toma más de mí, Señor. Tú sabes qué es lo que está pasando en mi corazón, Señor. Tú conoces mis caminos, tú conoces mi carácter, tú conoces mi temperamento, tú conoces mis debilidades. Toma más de mi corazón, amado Jesús, y dame más de tu corazón. Hoy creo por tu palabra, hoy se irán todas mis enfermedades, hoy serán todos mis tumores, hoy se irán todo el cáncer en la sangre, hoy se irán todas las enfermedades incurables en mi cuerpo, en el nombre de Jesús. Hoy se irán de mi mente, hoy serán de mi lecho todo espíritu contrario, toda sombra de muerte, todo espíritu de perturbación, en el nombre de Jesús. Hoy, Señor Padre, se irá ese espíritu familiar que ataca a la familia, que ataca a los matrimonios, que trae miseria, que trae pobreza, que trae destrucción a mis hijos, a mi descendencia, a mi generación. Hoy se irá derrotado en el nombre de Cristo Jesús. Gracias, Señor Padre. La gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios. Aplausos al que vive por los siglos de los siglos. Amén. Amén. Tomen asientos, amados hermanos. El título de hoy se titula Actúa en la palabra de Dios. Amén. Hoy, a la luz de la palabra, vas a identificarte si tú estás actuando como cristiano, como hijo de Dios, en la palabra del Señor. Vamos a abrir la palabra de Dios en el libro de los Hechos, capítulo 5, versículo 29. Amén. Todos ahí abren la palabra. Respondiendo Pedro y los apóstoles dijeron: es necesario obedecer a Dios. ¿Qué más dice? Es necesario obedecer a Dios antes que los hombres. Esto es la palabra central que hoy Dios quiere mostrarte. Actuar en la palabra de Dios. Es necesario obedecer a Dios antes que los hombres. La pregunta que siempre hago a todos los hermanos en Cristo Jesús, a los que conocen, amigo espectador, que tú estás en tu iglesia o participas en una iglesia: ¿realmente tú obedeces a Dios o obedeces al hombre? Los apóstoles fueron precisos y exactos. Él dijo a sus opresores y a sus capturadores que era necesario de obedecer a Dios antes que los hombres. ¿Qué pasó aquí en los apóstoles? Resulta que Pedro y Juan andaban predicando la palabra de Dios. Se iban de lugar en sitio en las sinagogas. Ellos predicaban acerca del reino de Dios, acerca de Jesús, porque Jesús ya había ido con el Padre al cielo y Él dejó a sus discípulos. Tanto usted como yo somos discípulos de Cristo. Amén.
todos somos discípulos de Cristo. Aquel que dice que es cristiano, aquel que dice que es hijo de Dios, es un llamado, un discípulo de anunciar la palabra del Señor. ¿Cuántos creen ustedes? ¿Somos llamados? A pesar que ellos predicaron, sintieron celo los religiosos, sintieron celo y lo metieron preso a los apóstoles. Pero dice la Biblia que vino un ángel y lo sacó de la cárcel y le dijo: Dios ha dicho que ustedes sigan predicando la palabra del Señor para que el mundo entero sea salvo. Amén. ¿Cuántos creen que Cristo va a venir pronto? ¿Cristo va a venir pronto? Dile a tu vecino: ¿estás preparado para Cristo? ¿Estás preparado para la venida de Cristo? ¿Cuál es el estado de tu corazón? ¿Estás preparado 100% para la venida de Cristo? Entonces, que estos sacerdotes capturaron a los apóstoles y le prohibían a ellos predicar la palabra de Dios. Pregunta: ¿quién a ustedes le prohíbe predicar la palabra de Dios? ¿Alguien le estará prohibiendo que prediquen? ¿Será tu marido que te prohíbe? ¿Será tu mujer que te prohíbe? ¿Será tus hijos que te prohíben? ¿Por qué hay muchas personas que dejan la obra de Dios? ¿Por qué hay personas que le hacen caso al esposo que la amenaza porque va a una iglesia o a buscar a Dios y dejaron de predicar? Hay personas que les cuesta obedecer la palabra y dejan las cosas de Dios. ¿Se ha visto usted en su vida cuando le han dicho: vamos a predicar, o vamos a leer la palabra de Dios, o vamos a orar, o vamos a ayunar? ¿Qué hizo usted como hermano o hermana que nos ven? No puedo, no tengo tiempo, no sé leer, estoy cansado o cansada, es que tengo que salir, es que ha venido mi hijo, ha venido mi suegra, ha venido mi suegro, ha venido mis cuñados, por eso no puedo ir, por eso no puedo predicar, por eso no puedo anunciar la palabra de Dios, por eso no puedo ayunar. ¿Cuántas personas decimos que somos cristianos y creyentes y obedecemos al hombre y no obedecemos a Dios? Amén, iglesia. ¿Cuántos creen que Dios le está hablando el día de hoy? ¿Cuántas cosas obedecemos al hombre y no obedecemos a Dios? Por eso dile a tu vecino: actúa en la palabra de Dios. Más fuerte: actúa en la palabra de Dios. Más fuerte: dile: hermano, hermana, ¿estás actuando en la palabra de Dios? Dile a tu vecino: ¿estás sirviendo a Dios diariamente? Otra vez dile a tu vecino: actúa en la palabra de Dios. Actúa. Es mejor obedecer a Dios que a los hombres. Gloria a Dios. Amén. ¿Usted quiere su milagro? ¿Usted quiere su libertad espiritual? ¿Usted quiere ver a sus hijos rendidos a los pies de Cristo? ¿Usted quiere ver a su esposo ahí tirado, llorando delante de Dios pidiendo misericordia? ¿Usted quiere ver a su mujer, esa leona, esa gruñona que araña hasta la pared, rendida a los pies de Cristo? ¿Quiere verlo? A ese hijo, esa hija que para en la fiesta, en los bailes atrás, borracho, 3, 4, 5 de la mañana, desaparece oliendo a cigarro, a droga, al alcohol, saliendo de ese mundo. ¿Usted quiere verlo? ¿Sí quiere ver a su familia salvo por la mano de Cristo Jesús? Usted debe hacer estos 3 tipos de hábitos. Amén. Primero es hablar con Dios todos los días. Usted debe hablar con Dios todos los días. ¿Cuántos de ustedes están hablando con Dios todos los días? ¿Cuántos de ustedes como iglesia, como cristianos, están hablando con Dios todos los días? A ver, dile a tu vecino: ¿has hablado el día de hoy al venir a la iglesia? Otra vez dile: ¿has hablado con Dios para venir el día de hoy a la iglesia? No han hablado, ¿verdad? Algunos, no todos. Han hablado con Dios. Dios, Señor,
Señor, aquí estoy, tu hijo y tu hija, voy a ir a tu casa. Voy a ir a recibir una respuesta. Voy a recibir tu palabra. Voy a recibir tu sanidad. Voy a recibir mi libertad. Porque yo creo y tengo fe que me vas a dar la victoria. Yo voy a ir a tu casa a alabarte, a adorarte, a interceder, a remolinear, a gozarme, Señor. ¿Han hablado con Dios el día de hoy? Eso debe ser tu hábito todos los días. Amén. Iglesia, usted, su hábito debe hablar con Dios todos los días. Dile a tu vecino, hermano, dile. Hermana, tu hábito de hoy, debes hablar con Dios todos los días. Ningún día dejes de hablar con Dios. Amén. Dale aplauso a Jesús. Gloria a Dios. ¿Ya ves, hermanos? Segundo hábito que debes tener como cristiano. El segundo hábito es, ¿has permitido a Dios que te hable todos los días? ¿Has permitido que Dios te hable todos los días? ¿Dios te habla todos los días, hermano, hermana? Dios habla, hermanos. Si tú le hablas a Dios, Él te va a hablar a ti. Por eso que mucha gente dice, ¿por qué Dios no me habla? ¿Por qué Dios no responde? ¿Existe o no existe Dios? ¿Por qué Dios no me sana? ¿Por qué Dios no me cura esta enfermedad? ¿Por qué Dios no oye en mi relación, en mi situación? ¿Por qué Dios no oye en transformar a mi marido, mujer? ¿Dónde está Dios? ¿Por qué mi casa se está agravando? ¿Por qué mi familia se está destruyendo? ¿Dónde está Dios? ¿Existe o no existe Dios? No lo puedo escuchar, no lo puedo entender a Dios. Sencillamente porque nosotros como cristianos hemos dejado de hablar con Dios todos los días. Cuando usted entra a trabajar, ¿habla o no habla con sus clientes? ¿Habla o no habla con sus trabajadores? ¿Habla o no habla con sus compañeros de trabajo? ¿Y cuánta gente, amigos y amigas que nos ven de diferentes iglesias, todo el mundo se levanta y se va a trabajar y nunca habla con Dios? Llega, duerme, solamente espera el día de su culto o ir a su iglesia para recién conversar con Dios. ¿Será un verdadero hijo de Dios? A su nombre. Tú tienes que permitir que Dios te hable. Si tú le hablas a Dios, entonces Él va a responder. Amén. Yo le hablo todos los días, ahí está mi esposa, le digo las revelaciones. Mi esposa me dice, escribe todo lo que te habla Dios. El Señor me instruye, va a hacer esto, hijo mío, esto. Todos los días yo tengo una alegría de conversar con Dios. Dios te habla de muchas maneras, por su palabra, por una prédica, por la lectura, por la intercesión, oración. De alguna otra manera Dios revela, o por los sueños te habla Dios. Amén. Si tú no le hablas a Dios, ¿Él te hablará o no te hablará? Por eso que mucha gente dice, Dios no me habla, Dios no me escucha. ¿Hasta cuándo? ¿O existirá o no existirá? ¿Por qué Dios no me responde si yo le estoy orando? Y ese es el error de muchas personas. Solamente oran o se acuerdan el día que pasan su aflicción, el día que viene el dolor o se agrava una crisis, recién se acuerdan de Jesús. O pasa un temblor, un terremoto, una peste, una enfermedad, recién se acuerdan de Cristo. Usted como cristiano, amigo y amiga, tiene que hablar con Dios todos los días y escuchar la palabra de Dios todos los días. Dios responde a sus hijos. ¿Cuántos dicen amén? Usted, para usted poder escuchar la voz de Dios, entonces usted tiene que hablar. Dile a tu vecino, tienes que hablar todos los días con Dios. Tienes que hablar todos los días con Dios. Y Dios te va a responder por medio de su palabra, por medio de profecía. Dios te va a hablar. Hermano, dile, actúa y obedece la palabra de Dios. Actúa en la palabra de Dios. Dale un aplauso a Jesús. ¿Cuánto estamos atendiendo? El tercer hábito que tú debes hacer, hermano y hermana, es predicar la palabra de Dios. Dígame ustedes, ¿estás predicando la palabra de Dios?
Dile a tu vecino, ¿estás predicando la palabra de Dios? ¿Estás predicando la palabra de Dios? Ese es el hábito que tú debes tener como nacido en Cristo Jesús. No importa si tú no conoces la palabra, no importa si tú tienes un gran testimonio, tengas o no tengas, lo más importante aquí es que lo que Dios ha hecho en tu vida, predicar. Si no sabes leer o no sabes escribir, lo que Dios ha cambiado en tu vida, si te ha sanado, te ha libertado, ha restaurado tu hogar, tu matrimonio, eso es predicar la palabra de Dios. ¿Cuánto pecado vemos en la gente que toma, se emborracha? Tú no dices nada. Ves que está engañando a su marido, a su mujer, tú no dices nada. Tú tienes, como hijo de Dios, tienes que predicar. Eso le agrada a Jesús. Amén. Por eso dile a tu vecino, hasta el día de hoy, ¿has predicado? ¿Has predicado a alguien? Recuerda, hermano, hermanas, para todos nosotros, para todos los espectadores, Dios nos va a pedir cuenta el día que nuestra boca diga, soy un hijo o una hija de Dios. Lo que Dios, lo primero que te va a pedir cuenta, a cuántas personas has predicado. ¿Usted sabe cuánta gente se pierde en el mundo? ¿Cuántos matas? ¿Cuántos violan? ¿Cuántas balas perdidas? ¿Cuánta violencia hay? ¿Cuántos secuestros? ¿Cuántos homicidios? ¿Descuartizamiento? El enemigo se ha levantado. ¿Cuántas pestes, enfermedades? ¿Cuántos accidentes de tránsito aéreo, en el mar, en el barco, en la moto? En cualquier lugar hay accidentes. ¿Cuánta gente se pierde y muere en el pecado? ¿Cuántos de tu familia ya han muerto en rebelión a la palabra de Dios? Y tú, conociendo, no has hablado la palabra de Dios. ¿Cómo esperas Dios que salve esa mamá, ese papá, ese hijo, esa hija que ha fallecido sin palabras? Le has visto que está tomando, le has visto que está adulterando, le has visto que está fornicando, le has visto que en pos de idolatría, le has visto en la brujería, le has visto practicando lo malo, le has visto mintiendo, y ni aún así le has predicado la palabra de Dios. Por eso, dile a tu vecino, actúa en la palabra de Dios. Actúa en la palabra de Dios. Más fuerte. Actúa en la palabra de Dios. Analízate y mírate. En tu vida que has predicado a alguien, ¿cuántas almas están firmes hasta el día de hoy de lo que has predicado? En tu vida ministerial, en tu vida en Cristo Jesús, ¿a cuántas almas que has predicado, y esas almas cuántos se encuentran dentro de una iglesia salvos? Si dices que eres cristiano, si dices que eres un hijo de Dios, si dices que eres un nacido de nuevo, ¿cuántas almas ya están congregando en toda tu vida de convertido en Cristo Jesús? Amén. ¿O no has ganado ni un alma? ¿O no has predicado a nadie? Cristo está por venir pronto. ¿Cómo nos va a encontrar el Señor? Si nosotros decimos, soy cristiano, soy un hijo de Dios, y tu hábito como hijo de Dios es también predicar la palabra del Señor. Aplauso a Jesús. Levante la mano el que Dios le está hablando a usted. ¿Le está hablando el Señor? ¿Sí? Gloria a Dios. Nosotros en este mundo estamos llevando dos tipos de lenguaje para actuar en la palabra de Dios. Es necesario obedecer a Dios que antes que los hombres. ¿Tenemos o no tenemos una lengua? Todos tenemos lengua, ¿verdad? ¿Para qué servirá la lengua? Para hablar, muy bien, para hablar. Y tenemos dos tipos de usar nuestra lengua. Todo ser humano utiliza esta lengua dos formas, que usted, su hábito, debe usarla. Un hábito que usted debe mantener su lengua es en la palabra de Dios. Amén, hermanos.
¿Usted está usando su lengua, su boca para la palabra de Dios? Si usted lee la Biblia y está en el Espíritu, cuando usted lee la Biblia, así como yo estoy hablándoles, y usted le cree a Dios todo lo que dice la Biblia, todo lo que dice la Biblia, todos los días que tú lees y todos los días que tú declares y entiendas la palabra de Dios, esa palabra úsalo en tu vida meditándola. Amén. Úsala meditándole, porque cuando tú te encuentres caminando por la calle, cuando visites a una persona y vas a encontrar enfermos, vas a encontrar paralíticos, vas a encontrar desahuciados, vas a encontrar con cánceres, vas a encontrar con problemas, vas a encontrar con dificultades, vas a encontrar con escasez, con pobreza, y tú utilizando tu lengua, la palabra de Dios, entonces cuando tú ores, tú ministres esa bendita palabra que tú pones por fe y por obra todos los días y le crees a Dios, cuando pones las manos, los enfermos se sanarán. Esa boca, esa lengua que te ha dado Dios es para sanar a todos los enfermos. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Esa lengua que tú tienes, que Dios te ha dado en el Espíritu, es para que tú liberes a todo espíritu endemoniado. Amén. Para que salga todo espíritu esclavizado en los cuerpos, tú usas esa palabra, esa lengua, conforme a la palabra, y declara la palabra con fe, créelo, y los espíritus saldrán de los cuerpos. Si tú encuentras una casa que están pasando problemas, porque ese espíritu familiar que viene a robar, matar y destruir todos los matrimonios, todos los hijos, usa tu lengua, usa la palabra y declara la palabra y liberta a toda esa familia de todas las opresiones. ¿Cuánto estamos usando esa lengua? Levanta la mano el que está usando esa lengua. ¿Se dan cuenta? ¿Esperan solamente que el pastor nada más vaya a orarles? ¿Solamente el pastor vaya a la casa a bendecir una casa? ¿Solamente está el pastor que vaya a la cárcel o a la cama del hospital para que ore el enfermo? Si Dios nos da una lengua a todos para creer en su palabra. Por eso tú tienes que actuar en la palabra de Dios. Amén. Dile a tu vecino, actúa en la palabra de Dios. Otra vez más fuerte, actúa en la palabra de Dios. Usa tu lengua para actuar en la palabra de Dios. Reprende a las enfermedades. Reprende con esa lengua las enfermedades. Reprende todo espíritu inmundo con esa lengua. Bendice a las personas con esa lengua. En el nombre de Jesús. Por eso lee la palabra de Dios. Lee la palabra de Dios. Habla con Dios todos los días. Habla con Dios todos los días. Obedece y escucha la palabra de Dios. Habla y actúa en el Espíritu. Y los males se irán de las casas. En el nombre de Jesús. Amén. ¿Vas a declarar la palabra? ¿No dice que la boca tiene poder? ¿Tiene poder o no poder? ¿Habrá una enfermedad que no salga de los cuerpos por la palabra de Dios? ¿Hay poder o no hay poder en la palabra de Dios? Tu cuerpo debe estar lleno del Espíritu Santo. El enemigo no puede destruir tu casa, la iglesia no puede destruir. Satanás ha sido derrotado en la sangre del Cordero. Todo aquel que nace en Cristo Jesús nace pisoteando, derribando murallas, obstáculos, aún al espíritu maligno. Todo aquel que nace en Cristo tiene autoridad, poder para deshacer toda obra del maligno. Por eso tú actúa en la palabra de Dios. ¿Habrá algo imposible para Dios? ¿Habrá algo imposible para Dios que no pueda sanar a los enfermos? ¿Habrá algo imposible para Dios que no pueda libertar a los cautivos? ¿Habrá algo imposible para Dios que pueda dar vista a los ciegos? Solamente Dios puede hacerlo cuando tú actúas en la palabra. ¿Qué tal si un día te vas a provincia y llegas a visitar a tus padres, a tus hermanos en provincia y te encuentras lleno de enfermos, lleno de espíritus encarcelados, atormentados a tu familia? ¿Qué vas a hacer tú? Pastor, venga a mi pueblo. ¿Va a ir el pastor? Vas a encontrar una persona con cáncer. Pastor, por favor, le pago avión, venga, por favor, urgente. Tú puedes, porque Dios te ha dado la lengua para que tú actúes en la palabra de Dios. Por eso que es necesario, tú lee,
todos los días la palabra de Dios y te llenas del poder de Dios, porque para Dios no hay nada imposible, que Él no use su palabra para traer libertad a este pueblo. Aplauso a Jesús. Otro lenguaje que usamos diario, nuestra lengua humana. Muchas veces las personas usan su lengua ¿para qué? Para chismear. Usan la lengua para chismear. La lengua, uy, la vecina. Mira la pastora. Mira el pastor. Mira esa iglesia. Mira ese hermano. Mira mi jefe. Mira esa guambra. ¿Para eso Dios nos da la lengua? Amén, iglesia. Esa lengua. Dios no te ha dado esa lengua. ¿Acaso Dios te ha dado esa lengua para que no dice que Satanás es el padre de las mentiras? Un chisme ¿es mentira o no es mentira? ¿Quién está usando? Satanás. Toda persona que miente está siendo usado por Satanás. Amén, iglesia. Así que usted, no, es que una mentirita piadosa. Para Dios sí, en Él es amén. En Él no hay mentira, todo es luz en Él. ¿Quiere usarte Dios? No hables mentiras. Tu lengua no debe hablar mentiras. Dile a tu vecino, tu lengua, hermano, hermana, dile. Tu lengua no debe hablar mentiras. Tu lengua ha sido para alabar a Dios. Tu lengua ha salido para bendecir a los demás. Pero tu lengua es buena también. Tu lengua es buena para hacer negocios o no es buena para hacer negocios. Con esos estratos tus negocios, ¿verdad? Si no, ¿con qué vas a hacer negocio? Para eso da tu lengua, pues, con sabiduría. Para hacer negocios, para hacer contratos, para hacer llamadas. Dios te ha dado una lengua para bendecir, no para maldecir. ¿Para qué Dios te ha dado tu lengua? ¿Para vengarte de tu enemigo? No, Él te ha dado una lengua para bendecir, pues. Dios te da una lengua para expresar tu amor hacia los demás. Amén, iglesia. Dios te da una lengua para expresar amor en tu boca. Dile a tu vecino, Dios te ha dado una lengua. Dios te ha dado una lengua para expresar amor a tu prójimo, a tus enemigos. Siempre con tu lengua. Ama y bendice. Ahí escucharás la voz de Dios y Dios te restaurará. El Espíritu Santo avivará las brasas de tu corazón y el poder de Dios saldrá por tu boca. Dale un aplauso al Señor. Amén. ¿Cuántos estamos felices? ¿Cuántos cristianos de cuántas iglesias? ¿Cuánto dice que yo soy creyente, creo en Cristo? Les cuesta hablar con Dios. Pesados. Ay, otra vez. Ya amaneció. Uy, orar. Ay, qué aburrido, qué sueño. Por eso cuando usted va a orar, se levanta a orar y está orando y... ¿Estar así o no? ¿Se da cuenta cuando usted abre la Biblia? Está así, no entiende y se duerme. ¿Por qué? Porque le cuesta hablar con Dios. Amén, hermanos. Si les cuesta hablar con Dios, entonces va a ser imposible que Dios les hable. Dios, recuerden, Dios habla a todo su pueblo. Dios habla a todos sus hijos. Él no hace excepción de personas de nadie. Si tú le hablas, Él responde. Si tú le hablas, Él comienza a escuchar y Él comienza a obrar conforme a la petición de tu corazón. Entonces, ¿por qué Dios no te habla? Es porque tú no te gusta hablar con Dios. Amén.
no te gusta, te cuesta leer la Biblia, te cuesta meditarla, te cuesta obrar. Por eso es muy difícil que Dios te hable, por eso es muy difícil que encuentres una palabra revelada a tu vida para tu libertad, para tu sanidad, para tu liberación, para restauración. Por eso que nos cuesta como iglesia recibir esa bendita palabra. Amén. Dale un aplauso a Jesús, yo sé que usted entiende. Dile a tu vecino, actúa en la palabra de Dios. A ver, dile. ¿Estás usando tu lengua para predicar? ¿Estás usando tu lengua para enseñar la palabra de Dios? ¿Cuánta gente es instruida en la palabra de Dios y les cuesta predicar? Hay gente que estudia la Biblia, pero cuando le dicen predica, no quieren predicar. Amén. Se preparan en seminarios, se preparan en teología, se preparan en las iglesias, se preparan en estudio, pero le dicen, anda, predica. No quieren predicar. Dios se moverá a través de esa persona. El Espíritu Santo estará obrando en esa persona. Él dirá sí. Él dirá sí. Por eso Dios nos ha dado estos hábitos para poder predicar y salvar vidas. Recuerda que esta Biblia que usted tiene, esta Biblia se va a mover con poder cuando tú le crees al Señor. Por eso el que no tiene Biblia, cómprate una Biblia. Cómprate una Biblia. La Biblia no es para ponerla en tu cabecera como una cama, como tu almohada para que te cuide. No es para que le cuelgues en tu pared ahí, lo cuelgues ahí para que Dios te cubra. No, la Biblia es inservible así. Tú piensas porque le pones la Biblia debajo de tu almohada y te echas ahí, Dios me está cubriendo. ¿Piensas que la Biblia está trabajando? Hay mucha gente lleva al hospital a los enfermos y le ponen al enfermo en su pecho una Biblia al costado en su cama, como si el enfermo lo va a leer. Ese se llama religiosidad. La Biblia se mueve con poder cuando tú la abres, la lees y la meditas, la llevas a tu corazón. Ahí Dios recién te habla por su Espíritu. Amén. Dale un aplauso a Jesús. Yo sé que usted está entendiendo. En el libro de Juan, capítulo 6, versículo 63. El Espíritu es el que da vida. La carne para nada aprovecha. Pero las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. Gloria a Dios. ¿Qué está diciendo acá el apóstol Juan? Dice, el Espíritu es el que da vida. O sea, ¿tú cómo vives? ¿Por el Espíritu o sin Espíritu? La carne para nada aprovecha. Amén. ¿La carne aprovechará? Nada. Pero la Biblia dice, Jesús dice, las palabras que yo he hablado son espíritu y son vida. ¿Qué está diciendo, pastor? Esta palabra, ve. El Señor dice, las palabras que yo he dado. Esta es la palabra. Esta palabra dice que es con el Espíritu, la palabra que ha dejado Jesús, con el Espíritu se hacen vida. Se hacen uno, pues. ¿Cómo funciona la sanidad de los milagros, las liberaciones? ¿Cómo funciona el arrepentimiento? ¿Cómo funciona tu libertad? ¿Cómo funciona para salir de la pobreza? ¿Cómo funciona para ese enfermo que se sane? ¿Cómo funciona para restaurar tu matrimonio? ¿Cómo funciona todas esas cosas? La palabra y el Espíritu. Los dos, dice, son vida. O sea, está diciendo Jesús, si tú usas la palabra y tú le crees al Espíritu de Dios, andas con el Espíritu de Dios y tú la complementas junto en tu vida, eso va a dar vida para tu sanidad, vida para tu libertad, vida para tu negocio, vida para tu matrimonio, vida para tu familia. El Señor mismo
por su palabra y su espíritu dan vida, da un nuevo nacimiento a la libertad en Cristo Jesús. Amén. Por eso que la Biblia, muchas personas dicen, a mí me gusta leer la Biblia, pero yo no soy de oración. Entonces quiere decir que la Biblia y el Espíritu Santo están separados, y cuando tú quieres orar por un enfermo, no se sana el enfermo. No, es que a mí me gusta leer, me gusta escudriñar, pero soy perezoso para orar, y tú te encuentras con un espíritu endemoniado. ¿Quieres orar? No hay espíritu. El espíritu no sale de los cuerpos. Amén, iglesia. Quiere rescatar un drogadicto, una persona perdida. Quiere rescatar una persona y está perdida. No, yo soy de oración. Me gusta orar, cantar, adorar, me gusta. Pero la Biblia no me gusta leer. No me gusta leer. Ay, qué cansancio, qué pereza. Ay, no me gusta leer la Biblia. Y te encuentras con un espíritu maligno. Entras a una casa, por más que seas una persona oradora, por más que tú te sometas a ayuno y no tienes palabra, en nada sirve. Porque Dios dice, mi palabra y mi espíritu dan vida. Es el único. Palabra y espíritu dan vida, y la gente se salva y se libera. ¿Cuántos creen en su palabra? Por eso, hermano, usted no sea religioso. Usted no sea una persona que solamente le gusta orar, todo el día ora y nunca le gusta leer la Biblia. Dios no se mueve así. Una fecha me invitaron así, de casualidad, me invitaron a una casa. Había un grupo de hermanas porque tenía unos faldones hasta el piso, arrastraban. Todo al saco, a la corbata, todos en la Biblia. Y cuando todos estaban ahí y me llamaron en la mañana, me dijeron, pastor, por favor, ore, hay un demonio que no sale desde la medianoche, son 5 de la mañana y el demonio no sale. Estamos clamando y no sale. Gloria a Dios, fui a esa casa, ni bien entré, el demonio se comenzó a correr. Se escondió debajo de la cama, pum, sal de ahí, espíritu inmundo, ven para acá. Y todos los hermanos y hermanas de esa iglesia me miraron. Que este siervo llegó, inmediatamente se sujetó al espíritu maligno, inmediatamente. Y ellos me dijeron, ¿por qué entonces no funciona en nosotros? ¿Por qué no funciona en nosotros? ¿Y por qué en usted sí funcionó inmediatamente? Y inmediatamente leí la Biblia, le puse la mano a la cabeza y el espíritu salió inmediatamente después de 5 horas de ministración que esos hermanos le habían hecho. ¿Por qué? Porque yo soy una persona que medita en la palabra. Le creo en la palabra. Y esa palabra le llevo a la oración, lo llevo a mi vida. Y cuando me encuentro con esta situación, inmediatamente el espíritu que da vida resuelve todos los casos, todas las enfermedades, todo el espíritu tormento, todas las pesadillas, todo daño, se van porque yo le creo a la palabra de Dios. Porque el espíritu y la palabra dan vida y da salvación a todas las personas. A su nombre, a su bendito nombre. ¿Cuántos van a actuar en la palabra? Que el Espíritu Santo, por eso es necesario que usted tenga su Biblia. Cuando usted comienza a orar o adorar a Dios, que cuando usted comienza a leer la Biblia, el Espíritu Santo es el que ilumina la palabra. El Espíritu Santo va a iluminar, va a darle ese poder a la palabra. Cuando usted anda en santidad, pues. Usted no puede decir yo tengo el Espíritu Santo si usted se está emborrachando. Usted no puede decir yo tengo el Espíritu Santo si está fornicando. Usted está adulterando, está robando, está mintiendo, está adulterando. Y usted va a decir yo estoy lleno del Espíritu Santo. No se engañe, hermano, hermana. Para estar lleno del Espíritu Santo usted tiene que estar en santidad. Amén. Otra vez dile, hermano, tienes que estar en santidad. ¿Quieres estar lleno del Espíritu Santo? Tienes que andar en santidad. A su nombre. ¿Y qué es en santidad? No está hablando mal chisme de nadie. No está murmurando de nadie. No está criticando de nadie. Tú quieres estar lleno del Espíritu Santo, tienes que ser humilde. Tú no puedes estar lleno del Espíritu Santo si tu corazón no hay amor. Tu corazón tiene que ser transformado en amor. Amén. Tú no puedes ser, por la palabra. Si no hay amor, pues hermano. Tiene que estar amor en tu corazón. Amén, hermanos. Todo aquel que tenga un corazón duro, déjese moldear por el Señor. ¿O acaso Jesús era, ya pues te voy a curar, ya, no me molestes? Él por compasión y amor tenía misericordia por los enfermos y afligidos. Amén. Usted también tiene que tener compasión, amor por las personas. Amén, iglesia.
Usted tiene que ser movido en misericordia. Si alguien te pide que lo ore, ora por ellos, pues. Ore por ellos. Si alguien está a tu lado, necesita tu ayuda, ore. Por eso usted tiene que estar en santidad. Por eso que el Espíritu Santo ilumina la palabra, lo envuelve la palabra. Entonces cuando abres la Biblia se vuelve poderosa en tus manos. Y estás andando en el Espíritu. No puedes andar en el Espíritu si estás peleando. No puedes estar en el Espíritu si estás peleando con tu mamá, con tu papá, con tus cuñados, con tus cuñadas, con tus hijos, renegando. ¿Qué es eso, andar en el Espíritu y en verdad? Amén. No, que yo ando en el Espíritu, andas peleando, discutiendo, saliendo de la boca sapos, culebras, escorpiones, serpientes, insultando, renegando, maldiciendo. Y eso pasa a muchos cristianos. Y después dicen, Dios no me escucha, no puedo sanar, no puedo obrar. ¿Quieres ver la gloria de Dios? ¿Quieren ver la gloria de Dios? Dile a tu vecino, camina en espíritu y en verdad. Dile más fuerte, camina en el Espíritu. Camina en el Espíritu y en verdad. Levanta la mano si Dios te está hablando. Amén, hermano. Dale un aplauso a Jesús. ¿Será difícil entonces sanar a los enfermos? Ya no es difícil, ¿no? Tienes que actuar en la palabra. Es fácil de sanar a los enfermos. Tú lo puedes hacer. Tú eres la iglesia. Dios ha dado poder a la iglesia. Amén. Dios ha dado poder a todo aquel que dice que es hijo de Dios para romper ataduras, ligaduras, para romper toda opresión e enfermedades incurables por la ciencia. Dios ha dado poder a la iglesia, al que le cree, al que obedece en su palabra, al que vive y lo practica la palabra de Dios. Amén, hermanos. ¿Vamos a vivir la palabra de Dios? Desde hoy vamos a actuar verdaderamente en la palabra de Dios. ¿Vamos a actuar verdaderamente en la palabra de Dios? Recuerda, si no te gusta orar y te gusta leer, el espíritu quedará inactivo, inservible. Si a ti te gusta leer y no te gusta orar, por más que ores, el espíritu queda inactivo. A ti tiene que gustarte leer, meditar y buscar al Espíritu de Dios, andar en santidad. Los dos dan vida y trae salvación a todas las personas que soliciten de tu ayuda en el amor de Cristo Jesús. Amén. Dale un aplauso al Señor. Gloria a Dios. ¿Cuánto vamos a actuar así en la palabra del día de hoy? ¿Van a actuar en la palabra así el día de hoy? ¿Sí? Si usted sabe cuando se encuentra, ¿cuántos enfermos se van a encontrar? ¿Cuántos hogares con problemas se van a encontrar? ¿Cuántos de ustedes conocen vecinos, amigas que andan en problemas? ¿Cuántos de ustedes que conocen están pasando desgracias, están pasando enfermedades? Muchas, ¿verdad? Entonces tú comienzas a actuar en la palabra de Dios. ¿Le crees o no le crees a su palabra? ¿Le crees o no le crees a su palabra? Entonces ponte a obrar, pues tú eres un hijo de Dios. Créele a Jesús, Él va a obrar por medio de su palabra. Amén. Un ejemplo que le doy de lo tal hijo de Sebas. ¿Ustedes se acuerdan de Sebas? Este sacerdote judío que tenía 7 hijos. Ellos tenían la palabra, pero no tenían el espíritu. Por eso que los demonios saltaron y los dominaron a estos 7 siervos, o a estos predicadores, exorcistas ambulantes. Lo destrozaron y lo golpearon, saltaron los demonios y los demonios lo atacaron a estas personas. ¿Por qué? Porque ellos tenían palabra, mas no tenían el espíritu. Y eso ocurre en muchos cristianos. Tienen palabra, pero no tienen espíritu, o tienen espíritu, mas no tienen palabra. Entonces un cristiano debe ser juntas. Vamos a leer qué dicen en los Hechos. A ver. Hechos capítulo 19, versículo 13 hasta el 16. Pero algunos de los judíos, exorcistas ambulantes, intentaron invocar el nombre del Señor Jesús sobre los que tenían espíritus malos, diciendo: os conjuro por Jesús, el que predica Pablo.
había 7 hijos de un tal Escevas, judío, jefe de los sacerdotes, que decían esto. Pero respondiendo el espíritu malo dijo: a Jesús conozco y sé quién es Pablo, pero vosotros ¿quién sois? Y el hombre en quien tenía el espíritu malo, saltando sobre ellos y dominándolos, pudo más que ellos, de tal manera que huyeron de aquella casa desnudos y heridos. Amén. ¿Qué sucedió aquí? ¿Tenían la palabra y tenían el espíritu? ¿Tenían la palabra y el espíritu? Pero eran hijos de sacerdote. ¿Qué pasó aquí? ¿Por qué fracasaron? Quizás ellos por sacerdote, por su papá les ha enseñado la palabra, les ha instruido. Quizás ellos aprendieron por la palabra, como muchas personas conocen la palabra, pero tienen miedo a orar por los enfermos. Tienen miedo para liberar o entrar a una casa embrujada, endiablada o en un cementerio. Tienen miedo a poner las manos. Y eso es lo que le pasó a estos hombres. No conocían al Espíritu de Dios, no vivían el Espíritu, no obedecían al Espíritu. No estaban obrando conforme al Espíritu. Quizás ellos estaban cobrando dinero, cupo, como muchas personas. Tenían envidia, celo, ganancias, como muchas personas cristianas el día de hoy. Quieren tener la unción de Dios, pero están pensando en el dinero. Quieren ganarse la fama de Dios para saltar el pecho delante de Dios. Eso no es tener al Espíritu. Para poder liberar, entonces ellos tenían que estar unidos al Espíritu de Dios. Amén. Por eso que no funcionó esta oración. No funcionó la oración: os conjuro por Jesús. ¿Por qué no dijo en el nombre de Jesús? ¿Por qué no dijo: Señor, ten misericordia de ellos? ¿Por qué no dijo: en tu nombre Jesús, sánalos, libértalos o saca esos espíritus? ¿Por qué no vivió una vida agradable delante de Dios? Porque ellos no eran así. Y así hay muchas personas que andan en dos caminos. Por eso no quieren poner las manos, porque ponen las manos, se les apega, les atormenta, les atribula, ya no pueden. Tienen pesadillas, les ponen la mano, les ataca el diablo. Amén, gloria a Dios. Por eso tú como iglesia tienes que actuar en la palabra de Dios. Tú eres poderoso, tú eres un instrumento en las manos de Dios. Dios va a hacer por tus manos maravillas, milagros, sanidades, liberaciones, en palabra, en prédica. Dios te va a usar de 1000 maneras para la gloria de Dios, pero tú tienes que andar en espíritu y en verdad. Tienes que andar y tienes que leer la palabra de Dios. Y cuando te encuentres, te enfrentes ante estas situaciones, entonces el Espíritu que da vida, Él es el que va a trabajar, Él es el que va a libertar, Él es el que va a sanar, Él es el que va a poner, dar vista al ciego, al mudo, al cojo, al manco, a cualquier persona. Él va a restaurar. Amén. Dale un aplauso a Jesús. ¿Cuántos creemos que Dios va a usar a nosotros? ¿Somos adoradores de Dios? ¿Estamos andando en espíritu y en verdad? Cuando una persona no anda en espíritu y en verdad, cuando una persona no anda en espíritu y en verdad, cuando no le gusta orar, cuando no refrena su lengua. Amén. Si la palabra de Dios no está en su vida, ¿podrá hablar la verdad? Si una persona no le gusta leer la Biblia, ¿podrá siempre hablar la verdad? ¿Su vida cotidiana, su lengua, hablará la verdad? Si una persona no le gusta orar, ¿podrá su vida cotidiana, su lengua que tiene, podrá estar hablando bendiciones sobre bendiciones? Cuando una persona pierde de tener un mal carácter, cuando ora. Cuando una persona es movida en misericordia, cuando lee la Biblia. Cuando una persona es cambiada, cuando usa la palabra de Dios y ora a Dios, y eso le da vida a un nuevo ser. Dios transforma su corazón. Por eso que un cristiano se identifica que es cambiado. Su rostro, su manera de hablar, su manera de tratar, su manera de predicar. Cuando se encuentre en el trabajo, va a usar su lengua. Hey, ¿qué estás?
que estás, amigo Filomeno, ¿por qué te llevas las herramientas? Deja las herramientas, no robes. Dios te está viendo. ¿Por qué quieres engañar a tu marido? No le engañes. Vuelve con tu esposo. Deja de estar cometiendo pecado. Deja la borrachera. Deja eso. Dios te está viendo. Dios te ha cambiado. Amén. Ay, no me ataca, que tengo ganas de tomar, tengo ganas de bailar, tengo ganas de cumbia, tengo ganas de perreo. ¿Qué es eso? No estás en el espíritu, menos en la palabra, pues. Porque no les gusta leer, no les gusta orar. ¿Y quién está gobernando? Satanás. ¿Por qué muchas personas Dios no les sana? ¿Por qué Dios no obra en esas casas? ¿Por qué Dios no libera a toda esa familia? No actúan en la palabra de Dios. Les cuesta leer, les cuesta orar, les cuesta escuchar sermones como hoy, les cuesta sus rodillas doblar, pedir al Altísimo que Él tiene poder para obrar y traer paz a nuestras familias. Amén. Dale un aplauso a Jesús. Cristo te ama. Dile a tu vecino, Dios y su palabra son uno solo. Actúa en la palabra de Dios. Desde ahora, dile. Desde ahora, actúa en la palabra de Dios. Colosenses capítulo 3, versículo 10. Y revestidos del nuevo, dice, el cual conforme a la imagen del que lo creó, se va renovando hasta el conocimiento pleno, dice el Señor. Amén. ¿Qué va a hacer usted cuando usted le cree a Dios? ¿Vas a revestirte o no vas a revestirte del nuevo hombre? ¿Cuántos de ustedes van a salir libres de aquí? Porque tú eres imagen y semejanza de Dios, ¿verdad? Tú eres un hijo y una hija de Dios. Se va renovando, tu vida se va renovando por esta palabra en el nombre del Señor Jesucristo. Tu vida acá va a salir renovada. Tu vida va a ser, acá vas a dejar el pecado, acá vas a dejar la amargura, acá vas a dejar la ira, acá vas a dejar la contienda, a ese espíritu que trae destrucción a tu hogar, tu familia, tu matrimonio, a ese espíritu de pobreza, miseria, a ese espíritu que entra en tu casa para traer división, pleitos. Tú vas a dejar renunciar en el nombre de Jesús. Amén. Acá las enfermedades van a caer en el nombre de Jesús, porque tu espíritu ha sido renovado. Todo cáncer, tumor, glaucoma y sea lo que sea en tu sangre, en tu cuerpo, en tus órganos, se van a ir en el nombre de Jesús. Todo lo que te ha venido atormentando, todo de malos sueños, pesadillas, ataques del enemigo que te tiene perturbado todos los días, que te da ataque de nervios, cansancio, debilidad, sueño, a ese espíritu va a ser derrotado el día de hoy en el nombre de Jesús. Un aplauso a Jesús. Gloria a Dios. ¿Su corazón va a ser cambiado o no va a ser cambiado? ¿Escudriña o no escudriña el Espíritu Santo? ¿Y cuándo el hombre es cambiado? ¿Cuando actúa o no actúa en la palabra de Dios? Si la Biblia dice no mientas, ¿qué vas a hacer tú? ¿Y eso es actuar o no es actuar? Si la Biblia dice no robes, ¿qué vas a hacer tú? ¿Eso es actuar o no actuar en la palabra de Dios? Si la Biblia dice no tomarás la mujer de tu prójimo y tú lo haces, ¿es actuar o no es actuar? Tienes que actuar en la palabra de Dios. ¿Y Dios se va a glorificar en tu vida? Si la Biblia te dice deja de contender, de pelear y discutir, ¿vas a tener que actuar o no actuar en la palabra? Entonces el Espíritu Santo escudriña el corazón, por eso que el hombre es transformado por su palabra. Por eso que el hombre que viene todo ogro, todo viene así del mundo, viene peleonero, peleonera, gritonero, gritonera, mentiroso. Entonces, por la palabra de Dios, que es escudriñado por el Espíritu Santo, Él va a arrancar y tu vida va a ser transformada por el Espíritu de Dios. Ahí vas a caminar en espíritu y espíritu en verdad. Aplauso para Dios. Levanta tu mano el que va a ser moldeado por la palabra de Dios. ¿Cuántos van a ser moldeados por la palabra de Dios? ¿Van a cambiar por la palabra de Dios? Y vas a andar en el espíritu y en espíritu y verdad. Y todo lo que clames,
Por eso, hermanos, usted debe dejarse moldearse por Jesús. No se moldee a la voz del pastor, sino a la palabra de Dios. Él es el único que escudriña y cambia los corazones. Amén. Él es el único que puede. Por eso una persona puede estar estudiando la Biblia. Una persona puede estudiar la Biblia por años. Una persona puede estudiar seminarios por años. O puede leerse la Biblia al revés y el derecho mucho tiempo. Pero si esa persona no le gusta orar, su carácter no va a ser cambiado. Y si esa persona no le gusta leer, su carácter no va a ser cambiado. Por eso que encontramos en todas las iglesias del mundo gente con diferentes caracteres y no cambian. Pasan por años en la iglesia, por años escuchando sermones, por años estudiando la Biblia y su carácter no cambia. Porque está fallando en una de esas dos áreas. Le cuesta orar o le cuesta leer. Una de las dos falla. Por eso están años en la iglesia. Y por eso que el Espíritu Santo no actúa en ellos. Porque les cuesta. Mucho les cuesta arrodillarse. Mucho les cuesta leer para ser cambiados. Y por más enfermo que encuentren, por más casa embrujada o espíritus atormentados, el espíritu no se va a mover. Y años estará en la iglesia y tiene un espíritu inactivo en él. Así tenga dones o tenga talentos, no va a poder obrar. Será vacío, será letras, espíritu vacío. O será lleno de oración, pero cero de palabras. Por eso que no pueden actuar en la palabra de Dios. Por eso que un cristiano actúa en la palabra de Dios cuando lo obedece. Un cristiano es activado en el espíritu y en el poder cuando pone por obra lo que dice su palabra. Y cuando lo pone por obra en su palabra, vendrá la sanidad. Cuando pone por obra todo lo que dice Dios, cuando obedece a Dios, cuando cumple lo que dice Dios, habrá milagros, habrá liberaciones, habrá sanidades, habrá prodigios, habrá señales y grandes maravillas. Se irán todos los espíritus de la casa, de los cuerpos, aún de las familias. Maldiciones generacionales se irán de las familias cuando un hombre y una mujer esté dispuesto a vivir y actuar en la palabra de Dios. Amén. Dad un aplauso a Jesús y póngase de pie.